Durante la Primera Guerra Mundial nació un movimiento artístico, el dadaísmo, que no tiene nada que ver con Dadatina o el skincare y está un poquito relacionado con el vino dada. Y decimos nació porque sus similitudes con una criatura son increíbles. Desde su nombre, que algunos dicen que se relaciona con el balbuceo de un bebé, hasta lo disperso de su creación. Pero retomemos para ir al principio de todo. Era 1916 y una guerra de gran impacto golpeaba a Europa, y entre tanto desastre había un país que se mantenía neutral y por eso muchos artistas europeos lo veían como lugar de escape. ¡Suiza! Gran parte de esta generación joven de creadores estaba en contra de la guerra y veía en ella un signo de la decadencia de Occidente. Lo que se había visto como una promesa de desarrollo y progreso durante la Segunda Revolución Industrial, reflejada en la unión entre ciencia y tecnología, pronto se convirtió en el comienzo de muertes masivas. Así llegamos a una pareja de artistas, Emmy Jennings y Hugo Boll, quienes después de haber escapado a Alemania estaban trabajando en un circo para generar ingresos, viste cómo es la cosa, cuando Hugo tuvo una idea: crear un espacio para dar lugar a que nuevos artistas fueran y mostraran sus producciones. Con esto en mente, se contactó con el dueño de un café en Zurich para remodelarlo, dando inicio al Cabaret Voltaire. En su noche inaugural estuvo recitando sus poemas Tristán Tzara, quien luego sería el líder del movimiento. El cabaret era un lugar de encuentro para los artistas de vanguardia más radicales, una mezcla entre un club nocturno y un centro de arte. Los artistas podían exhibir su trabajo allí entre la poesía, la música y la danza de vanguardia. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, este grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales, como la ciencia, tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales, para evitar la destrucción de Europa. A este movimiento le pusieron el nombre de Dada. A medida que la guerra avanzaba, su arte y sus actuaciones se volvieron cada vez más experimentales, disidentes y anárquicas. Como ya dijimos antes, una de las teorías sobre el origen del nombre dice que es por el balbuceo típico de un bebé. Otra dice que Tristán Tzara abrió un diccionario y encontró esa palabra al azar. Y otra postula que era una frase propia de Emmy Jennings y que la utilizaba para decirle a Hugo Boll que quería salir. Así todo, sea cual sea el origen de dicha palabra, todas las teorías demuestran la característica quizás más importante del dadaísmo: el caos, el azar, tirando hacia lo escandaloso. Una de sus ideas fundamentales es rechazar la idea de que es la sociedad la que impone qué es el arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, ¿Qué cagarte es? de frío. Ya que el estado real de la sociedad actual es de insanidad con una locura calculada. Por esto, el dadaísmo se hace dos preguntas muy importantes. ¿Cuál es el papel del artista? ¿Y cuál es el propósito del arte? Y se responde que el arte es una oportunidad para desafiar las normas y principales corrientes artísticas, especialmente contra el modernismo, el expresionismo, el futurismo y el abstraccionismo. Por esto, no sorprende que el arte dada no haya definido un estilo unificado en sí, dado que se basaba prácticamente en la crítica al sentido tradicional del arte de una escuela o de un estilo. Por eso, y por su transversalidad, es decir, por ser un movimiento que atravesó muchas disciplinas, los artistas se reunían alrededor mayoritariamente de un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico. Y estos principios son: Aborrecimiento ante el concepto de belleza, porque creían que el concepto tradicional del arte perdía sentido ante la realidad violenta de Europa, y les parecía inadmisible la idea de un arte bello que complaciera a los sentidos. Ser antiartístico y antiliterario en el sentido de que se postulaba como un planteamiento, un concepto, un posicionamiento, básicamente como un modo de actuar sobre la realidad. El gesto artístico por encima del objeto, una frase elegante para decir que el artista deja de ser quien pinta o esculpe, para ser quien escoge un objeto sin pretensiones estéticas, dándole sentido a dichas cosas por el solo hecho de elegirlas. carácter provocador e irreverente junto con un humor irónico, para hacerle una burla feroz al arte, tanto al tradicional como al de otras vanguardias, y a la burguesía capitalista, presentándose como un desafío a la estética.
Criticar a la sociedad occidental, sobre todo a los valores que estaban en auge, como la fe ciega e irreflexiva en el desarrollo científico-tecnológico, el nacionalismo radical, el culto al capital y el uso del arte como tranquilizador de conciencias. La reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo, dado que la razón moderna no traía consigo una mejor vida, sino una destrucción masiva. Al darle paso a lo irracional y lo absurdo en el arte, generaron un desarrollo creativo sin precedentes. Usaron las palabras de forma innovadora, agrupándolas por sucesión sin que tuvieran hiladas por un significado evidente o un sentido discursivo lógico, tomando como materia prima las letras en sí y los sonidos. Crear nuevas técnicas artísticas, como el fotomontaje, para superponer diversos fragmentos de fotografías, algunas veces conectándolos con recursos adicionales como las ilustraciones, y el ready-made, que era básicamente tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo intencionalmente con algún significado deliberado. A su vez, se distingue su tipografía por la superposición de imágenes, las de proporciones de los tamaños en las letras y la combinación de familias tipográficas, algo muy común en el caos del dadaísmo. Teniendo en cuenta todo esto, ahora vamos a contar un poco más sobre los principales artistas. Dentro de los más influyentes en lo que podríamos mencionar como diseño gráfico se encuentran, y perdonen la pronunciación, John Herzfeld y Kurt Schwitters. Herzfeld fue un artista alemán y posteriormente periodista, que vivió entre 1891 y 1968, creador del fotomontaje político. Protestaba contra el militarismo alemán y su ejército, y luego de la Primera Guerra Mundial comenzó a militar en el Partido Comunista. Sus trabajos se caracterizan especialmente por ser imágenes que permitían una identificación y comprensión por parte de la clase trabajadora. Schwitters, quien vivió entre 1887 y 1948, fue un artista alemán, pintor, escultor, poeta y diseñador gráfico nacido en Hannover. Excluido del movimiento Dada berlinés, reaccionó fundando Dada Hannover. Este movimiento se fundó sobre el apoliticismo, contrariamente a las concepciones del grupo Dada Berlín, que se caracterizaba por estar justamente comprometido políticamente, lo fantástico y el constructivismo. Sus principales pilares eran la revista Merz y el arte del mismo nombre. A él se le deben casi todas las intervenciones de collages tipográficos que se han venido haciendo en el diseño. Ampliando la lista de artistas, también se encuentran Marcel Duchamp, que vivió entre 1887 y 1968. En escultura, fue pionero en el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano, tales como un urinario o un portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo del artista. Max Ernst, quien nació en 1891 y murió en 1976, fue un artista alemán nacionalizado francés, considerado figura fundamental tanto en el movimiento Dada como en el surrealismo. A lo largo de su carrera artística, se caracterizó por ser un experimentador, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales. En todas sus obras buscaba los medios ideales para expresar en 2 o 3 dimensiones el mundo extradimensional de los sueños y la imaginación. Mario Botta, quien nació en 1943, tiene un estilo fuerte y geométrico, de plantas simétricas ahuecadas para permitir el paso. Sus edificios combinan muros pesados, de hormigón y ladrillo, con estructuras livianas de acero y vidrio. Sus edificios están repartidos por Suiza, particularmente en el cantón del Tesino. Es asimismo autor de la Médiathèque de Villeurbanne, la Catedral de Évry y el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Entre sus primeras obras destaca la Casa Rotonda en Stabio, cilíndrica y construida con ladrillos de hormigón, de aspecto muy compacto. Una gran hendidura parte del cilindro y permite el paso de la luz hasta lo más profundo de él. Y Richard Hülsenbeck, quien luego de ser declarado inválido para pelear en la Primera Guerra Mundial, se asentó en Zúrich, donde descubrió el movimiento dadaísta, para luego marcharse a Berlín y comenzar un grupo dada en esa ciudad, con ilustres miembros como Hannah Höch, George Grosz y Raoul Hausmann. Y así comienza la internalización del dadaísmo. Jean Arp y Max Ernst lo difundieron por Colonia. Schwitters fundó una sucursal en Hannover.
y en Nueva York el espíritu Dada impregnó, entre otros, a Marcel Duchamp. Finalmente, Tristan Tzara se unió a Francis Picabia y André Breton en París en 1920. Este carácter internacional es una de las características del dadaísmo, junto con la agilidad creativa y la insolencia. Entre los años 1921 y 1922, la controversia y el desacuerdo se dejaron ver entre sus miembros y el movimiento se dividió. Así, la efervescencia fue diluyéndose. Su actitud de negación y rechazo a todo acabó apagando la euforia experimental inicial. De sus cenizas nació en 1924 el surrealismo, impulsado por André Breton. Son muchos los hijos de la locura Dada. La escritura automática, los collages musicales, los fotomontajes inventados por Raoul Hausmann y Hannah Hodge, los happenings y las performances. Entre los diferentes artistas posteriores encontramos al fundador del pop art, Andy Warhol, y a uno de los referentes más importantes del surrealismo, Salvador Dalí. También se ve su influencia en movimientos musicales como el grunge, tomando como ejemplo la banda Sex Pistols, e incluso, se podría agregar, si se lo toma un poco más ampliamente, a todo el movimiento rock punk de esta época, dado que comparten ciertas características como el cuestionamiento de qué es el arte en sí, la sociedad, los gobiernos y la antiestética. David Bowie es otro artista relacionado con el movimiento, dado que usaba una técnica del dadaísmo llamada cut up, que consiste en literalmente recortar las palabras de un texto y reorganizarlas para entregar algo nuevo, revelar un mensaje latente y a veces insospechado. Y finalmente, Lady Gaga, y elegimos mostrar su vestido de carne con el cual buscaba desafiar lo establecido, abrazarse al absurdo, crear desconcierto y revolucionar a la opinión pública, uniendo dos aspectos aparentemente contradictorios, como lo son la carne podrida y una entrega de premios, haciendo que la gente se pregunte ¿por qué? También tenemos trabajos de diseño gráfico actuales que se pueden relacionar con el dadaísmo. Stefan Sackmeister, diseñador gráfico y director de arte austríaco, que ha sido nominado hasta 5 veces en los Grammys por sus diseños. David Carson, diseñador gráfico y director de arte estadounidense, conocido por su innovador diseño de revista y el uso de la tipografía experimental. Y Alejandro Magallanes, diseñador mexicano, que se dedica más específicamente a la cartelería, aunque ha derivado sus trabajos a otras ramas artísticas.